Bueno, continuamos con Manuel Felipe Sierra en esta conversación. Esto no es una entrevista, esto es una conversación que tenemos tú y yo Lo hemos sobre, hecho otras veces, como ¿no? hemos hecho otras veces, Frente a tratando de, circunstancias muy así especiales, es, en el caso de los eventos electorales. así es, tratando de hacer un análisis de esta coyuntura. Y te decía, pues, que evidentemente todo depende de decisiones políticas. ¿A qué me refiero? Bueno, a cuáles son los pasos que va a dar, por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional, que si bien no es el único dirigente de la oposición, hoy tiene sobre sí el foco de la atención nacional e Claro, internacional, sin duda alguna, ¿no? porque de lo que él declare o de lo que él anuncie en un discurso, o de la decisión que él le anuncie al país, pues pueden depender muchos acontecimientos en Venezuela. Y, por ejemplo, hay informaciones que publican medios internacionales y también a través de redes sociales con respecto a lo que haría el presidente de la Asamblea en el día de hoy. Si va a complacer el llamado que han hecho desde fuera y también factores internos de que se declare presidente encargado o si no lo va a hacer. ¿Ve? Todo eso está a la expectativa, no se sabe qué va a Claro. ocurrir, pero también hay versiones no confirmadas de que el gobierno norteamericano reconocería esa decisión, ¿verdad? O lo que implicaría el reconocimiento a Guaidó. Pero bueno, son cosas que todavía no se han Pero eso le concretado. añadiría un nuevo elemento a una Ajá. situación que ya está presente, que es que todo este conflicto también se vincula con el escenario multipolar del mundo y con el espacio que hoy ocupa Venezuela en esa correlación de fuerzas en el mundo que encabezan, pues como sabemos, Estados Unidos y Rusia, ¿no? Uh-huh. Y otros países. Entonces, eso implicaría, aunque mucha gente pueda verlo como una salida al problema venezolano, un elemento más bien de complicación Bueno, a lo y de mejor no sería agravamiento. una salida, sino una entrada. Claro, ¿Ves? pero No, a pero que algo desconocido, no sabemos, ¿no? pronosticaría un futuro de mayores tensiones, Uh-huh. incluso, y esto se puede decir sin que sea una especulación irresponsable, también un escenario de guerra, como se conciben las guerras hoy en día. Ahora, si hay gente que apuesta a eso, supongo pues que como todo el que va a la guerra está suficientemente preparado para las consecuencias de ella, ¿no? Bueno, eso es muy serio. Ahora fíjate, también hay que entender que en este escenario, pues en este tablero, no hay un solo jugador, no es Claro, la oposición solamente, ¿verdad? Incluso dentro de la propia oposición venezolana hay matices, claro, claros matices, hay factores que quizás no acompañarían una decisión de este tipo, como habría factores que no acompañarían que Guaidó no lo haga, por claro, ejemplo. Igualmente en el gobierno también es un actor y tiene factores, claro. digamos, que están allí a su lado. No, claro, por eso te decía Por ejemplo, el que pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia, con todas las críticas que puedan hacerse de la oposición, bueno, está tomando una decisión, está exhortando al Ministerio Público. Ayer, por ejemplo, en la conversación con Tarek William Saab, él, acá sentado donde tú estás allí, pues él no quiso hacer anuncios, dijo que no tenía por qué hacer anuncios con respecto a qué decisiones o iniciativas tomaría. Pues bueno, ya has recibido una exhortación de parte del TCJ, el propio gobierno tiene esa exhortación. Bueno, entonces es un problema de movimiento de las piezas que cada quien tiene en ese tablero, ¿no? claro, sí, sin duda alguna, si ese es el curso o la derivación de alguna manera de esta importante jornada, que hasta hoy es una jornada cívica y democrática. Si ese Uh-huh. es el desarrollo, por supuesto, lo que se avisora es una mayor conflictividad y en niveles cada vez mayores, ¿no? Ahora con la eventual presencia de un factor internacional que lo complicaría, porque lo que en algún momento se pensó que era muy fácil, que un gobierno, más allá de su fuerza, pudiera intervenir en otro país y hacerlo de manera, bueno, si no impune, de manera no costosa, ¿no? Hoy, en el escenario multipolar de hoy, eso no parece posible. Si no, puede darse, pero en todo caso no es para resolver una crisis, sino simplemente sería el punto de partida para complicaciones mucho mayores que pasan, como te decía, por el escenario bélico tal como se concibe en el día de hoy, en estos tiempos, que ya no es como era antes, pues los vapores de guerra, los aviones, sino conflictos bélicos que van contaminando también los países, ¿no? Y generando factores internos que también asumen la violencia como forma de lucha. Es decir, todo un escenario muy complejo que de alguna manera yo pienso que Venezuela a lo largo de estos años, sobre todo los últimos años, está siendo como un laboratorio, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, las presiones, antes todo se resolvía cuando había situaciones parecidas en la OEA. Bueno, Venezuela se retiró de la OEA, pero surgió un escenario, el Grupo de Lima, ¿no? Y el Grupo de Lima que surge, en este caso no como el Grupo Contadora en Centroamérica, que apostaba, más allá de las posiciones de los gobiernos que tuvieran frente a ese caso, por la paz, sino aquí
apuesta, en el caso del Grupo de Lima, de manera muy categórica por una incidencia interna, en el caso de Venezuela, ¿no? Entonces, todos esos factores están, la situación que se tiene, por ejemplo, con Colombia, todos sabemos que hay históricamente se han agravado los conflictos limítrofes, el problema de la violencia guerrillera y paramilitar, el problema del contrabando de extracción, ahora un componente explosivo también, que es el tema de la migración, ¿no? La famosa diáspora. Que son otros ingredientes de esta crisis. Claro, ¿no? pero todo van complicando. Y un escenario también que lo complica demasiado, que es el triunfo de Bolsonaro, no porque haya triunfado Bolsonaro, sino por su discurso y por su orientación. Y su orientación, más recientemente acaba de decirlo, es decir, que estaría dispuesto, si no dice a intervenir, pero dice sí, bueno, a participar, ¿no? en una salida a la crisis venezolana. Bueno, la salida de la crisis venezolana corresponde en primer lugar a los venezolanos y en todo caso a una instancia internacional que juzgue una salida de manera consensuada, ¿no? Y apelando pues a la negociación, el diálogo y al respeto a los valores propios de la democracia, ¿no? Sí, fíjate, por ejemplo, la designación de un representante especial ante la Organización de Estados Americanos es otro elemento de la situación internacional, ¿verdad? Porque bueno, ahora vamos a ver cómo reciben los países de la OEA esta información, digamos, formalmente. Se supone es que un representante, por lo que hemos visto, que no es embajador. no es embajador, pero hasta cómo funcionaría esto en un marco también donde Venezuela se está retirando de la OEA, fíjate. Ahora en abril ahora formalizaría. Se formalizaría ese retiro. Es un elemento también para el análisis, ¿no? Mucho. Y bueno, fíjate también la elección de Bolsonaro en Brasil es un polo, digamos, muestra un polo, pero la elección de López Obrador en México también muestra otro matiz. México forma parte del Grupo de Lima. Entonces ya hoy el Grupo de Lima no tiene una postura, distancia, sí, ¿no? No tiene eso te iba a decir, que no tiene una postura, digamos, homogénea. El Grupo de Lima absolutamente unánime, ¿no? No, y México ha anunciado su deseo de contribuir a una y además la posición negociada de México ¿no? es considerada por Estados Unidos, que si bien hay las diferencias que todas conocemos, también no es que ejerza presión, pero esa decisión del gobierno de México, de López Obrador, de alguna manera es valorada también por la diplomacia norteamericana, es decir, que en todo caso no es lo mismo que López Obrador hubiera suscrito al planteamiento del Grupo de Lima, que lo haya, de alguna manera, se haya separado de él. Dicho, y hay que reconocerlo, siendo consecuente con lo que ha sido la tradición de México, en el sentido de mantener una línea diplomática de independencia, ¿no? Así es, que era la política exterior del PRI tradicionalmente. Claro. Y recordemos que López Obrador viene del PRI. Claro. Él no ha sido ni guerrillero, ni comunista, nada de eso. Sí, pero eso viene desde la Revolución Mexicana. Así es, desde la propia fundación del México que conocemos. Pero bueno, aquí hay unos comentarios que revelan también cómo están las redes frente a estos temas, ¿no? Fíjate, por ejemplo, aquí dice Johnny Velasco, de verdad que tú eres otro instrumento más, no soy político, pero seguir el juego para confundir a la gente, para que haya caos y desgracia no me parece. Sean profesionales, vale, basta ya de tanto engaño, quieran o no, hay presidente, ya basta, Dios. Ajá. Floraida me dice por aquí, ¿qué te pasa, Vladimir? Que dijiste que Guaidó se juramentaría para complacer peticiones, te dejaste ver la costura. Y bueno, otros me dicen por aquí, ¿cómo le cuesta a Vladimir mencionar a Guaidó demostrando la censura que le fue impuesta? Bueno, fíjense ustedes, esto revela el ambiente que hay también en las redes, donde hay, bueno, mucha pasión. Yo creo que en este momento tan difícil que vive Venezuela, bueno, la pasión no está de más, pero la pasión no puede dominar la racionalidad. Eso no es lo conveniente en una hora como esta. Tenemos que hacer una pausa y al regreso, seguro, bueno, con un hombre apasionado, pero también racional como Manuel Felipe Sierra, seguiremos conversando. Ya venimos.